Todo bien, conectándonos todos. Hemos empezado Sí, la charla en vivo, así que vamos a esperar. Ya tenemos 80 espectadores, buenísimo. Lo primero, queremos que se conecte la doctora Marisol Valdés para que estemos todas. Hola, doctora, ¿cómo Hola, buenas noches. buenas Hola, noches, doctora. buenas noches. está? ¿Todo bien? Buenas noches. Ya estamos todos conectados. Tenemos exactamente 86 espectadores, así que buenísimo. Vamos a empezar con este en vivo. Lo primero, agradecer a las doctoras y contarles un poquito quiénes son ellas. Bueno, Iliana es médico veterinario y es responsable del área, todo el área Conosur para IDEX. Y la doctora Marisol ya la conocen, una gran académica de nuestro país y que nos va a hablar un poquito de los SNAP. ¿Cuál es mi idea? Bueno, primero que la gente se vaya conectando a este en vivo, contarles un poquito quién soy yo, Valentina Girardelli, médico veterinario de Agrovet. Estoy a cargo de las líneas tanto IDEX como Farmina dentro de Agrovet. Y un poquito, mientras siguiendo esperando que la gente se conecte, contarles que Agrovet, bueno, los que no conocen el laboratorio, es un laboratorio veterinario que tiene más de 40 años en el mercado. Así que representamos a marcas exclusivas, grandes marcas como IDEX, entre otras cosas, y eso principalmente. Yo creo que ya estamos a tiempo, en honor al tiempo y las personas que se van conectando, vamos a dar inicio a esta charla y vamos a comenzar con la doctora Eliana. Eliana, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. Primeramente, me gustaría agradecerles por dedicar su tiempo para atender a este webinar. Y voy a empezar por contarles un poco qué es IDEX. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecerles por dedicar su tiempo para atender a este webinar, que fue preparado con mucho cariño. Y para empezar, voy a contarles un poco qué es IDEX. IDEX es una empresa que se dedica a mejorar la salud y el bienestar de las mascotas, animales de producción y de las personas. Tenemos 3 divisiones principales: división de agua, división de animales de producción y de animales de compañía. Fue fundada en 83 en Portland, Maine, en los Estados Unidos. Hoy somos más de 8,000 colaboradores en todo el mundo. IDEX es la empresa en el mercado veterinario de diagnóstico que de lejos tiene el mayor budget de investigación y desarrollo. Fue fundada en 83 en Portland, Maine, en los Estados Unidos. Hoy somos más de 8,000 colaboradores en todo el mundo. IDEX es la empresa en el mercado veterinario de diagnósticos que de lejos tiene el mayor budget para investigación y desarrollo. El budget de este año fue de $150 millones. Y contamos con más de 400 científicos y 100 PhDs en todo el mundo. Son más de 1,000 millones de pruebas vendidas, sistemas de calidad validadas por ISO y FDA. Estamos presentes en más de 105 localidades y prestamos servicios a clientes en más de 175 países. Tenemos presencia mundial con diferentes formas de comercialización y como resultado de las inversiones en investigación y desarrollo, tenemos innovación y fiabilidad. Esta es la pared con las patentes de IDEX y hoy nos gustaría presentarles los dispositivos de diagnóstico rápidos de IDEX, muy convenientes incluso para este momento que estamos viviendo de movilidad restricta. Les presento los IDEX Snap Tests. Son dispositivos de diagnóstico rápidos y precisos que pueden ser utilizados en el consultorio. ¿Y qué lo hace único? Es la tecnología ELISA que es utilizada en estos dispositivos. Son pruebas inmunoenzimáticas para diagnóstico rápido y fiable, ahí mismo en el consultorio.
Es la misma tecnología utilizada en los laboratorios de referencia que permite la detección de anticuerpos o antígenos específicos. Y ahora me gustaría recordar con ustedes estos conceptos rápidamente. Sensibilidad y especificidad. Son conceptos importantes para evaluar una prueba. Vamos entonces a suponer que tenemos dos grupos con 100 gatos cada. Para entender lo que significa sensibilidad de una prueba, vamos a imaginar una enfermedad X y que en el grupo 1 hay 100 gatos enfermos. La sensibilidad es la habilidad de la prueba de detectar todos los animales enfermos o positivos. Supongamos entonces que en este grupo la prueba identificó 93 positivos. Supongamos que después de testear los 100 enfermos, tuvimos 93 positivos y 7 negativos, falsos negativos. Es decir, que la sensibilidad de esta prueba es de 93%, pues la prueba fue capaz de identificar correctamente 93 animales enfermos. Ahora, hablando de especificidad, en el grupo 2, que tenemos 100 gatos sanos, hicimos la prueba. Ahora, la especificidad. Especificidad es la habilidad de una prueba de detectar los animales sanos o negativos. En este segundo grupo, con 100 gatos sanos, la prueba identificó 95 gatos negativos. Es decir, que la especificidad de esta prueba es de 95%, pues fue capaz de identificar correctamente 95 animales sanos. Veamos ahora un SNAP por dentro. Entonces ponemos la muestra acá y el flujo sigue en esta dirección. Cuando llega a la ventana de activación, es el momento de activarlo, presionando la extremidad contraria de donde se puso la muestra. En este momento de la activación, las lancetas rompen estos lacres y liberan la solución de lavado y el substrato. Ahora entonces el flujo se mueve en la dirección contraria. Acá tenemos una demostración muy interesante con un snap transparente. Aquí vemos que la muestra camina en dirección de los sitios donde están los reagentes. Y así pasa por ellos por primera vez. Cuando la muestra llega a la ventana de activación, se activa el snap. Las lancetas entonces rompen estos lacres y liberan el lavado integrado y el substrato. Ahora el flujo va en dirección contraria. La muestra entonces pasa por segunda vez por los reagentes. Y eso mejora la sensibilidad de la prueba. Es una segunda chance para ocurrir las ligaciones. El lavado entonces viene y retira las sustancias interferentes. También limpia la matriz para una mejor lectura de los resultados. El substrato reage con la enzima que amplifica el color azul y mejora la sensibilidad de la prueba porque hace con que podamos ver mejor los puntos azules aunque las reacciones sean débiles. La fiabilidad de los resultados es la gran ventaja de los snaps. El IDEX Snap es el único test rápido que combina estas tres características. El flujo bidireccional, que aumenta la sensibilidad de la prueba, porque hace con que la muestra pase 2 veces por los reagentes. El lavado integrado, que aumenta la especificidad, porque retira las sustancias interferentes y disminuye la posibilidad de dar falsos positivos. Y la amplificación
del color azul por la enzima que aumenta la sensibilidad, porque aun que la reacción sea débil, será posible ver el color azul. Entonces, ¿qué queremos que los IDEX Snaps les proporcionen? Resultados con la misma calidad de los laboratorios de referencia. Posibilitar que tengan un diagnóstico en el momento de la consulta y puedan empezar el tratamiento correcto inmediatamente, basados en un diagnóstico y no en una sospecha solamente. Y la conveniencia de hacerse sondeos serológicos de rutina en la consulta anual. Esta es la familia IDEX SNAP. Están divididos en enfermedades infecciosas, testes pancreáticos, teste cardíaco y paraequino. No voy a detallar cada uno de ellos aquí, pero las informaciones básicas están en nuestra página. Y todos los SNAPs vienen con instrucciones muy detalladas de los procedimientos para realizar las pruebas. Bueno, termino por aquí. Espero haber contribuido con estas informaciones que acabo de compartir con ustedes. Gracias por toda atención hasta ahora. Y acá tienen la dirección de nuestra página en la internet. Muchas gracias nuevamente. Perfecto, muchas gracias, Eliane. Doctora Marisol, ahora es su turno. Ya, Valentina. Vamos a empezar compartiendo la pantalla para saber que está todo perfecto y ahí ya nos desconectamos todos. ¿Se ve? Yo la veo. No, todavía no vemos. Ahí sí, perfecto, ahí se está conectando. Buenísimo. Ya, doctora, yo me desconecto y voy a estar atenta. Ya, porque un poquito largo esto. Buenas noches a todos los que están presentes, todos mis compatriotas, que estamos pasando momentos difíciles, pero vamos a salir adelante. Esta noche les vengo a hablar de un virus diferente o de dos virus diferentes, no coronavirus, y así nos sacamos un poquito la idea del coronavirus en nuestras cabecitas. Voy a ver unos consejos para usar los kits ELISA del SNAP, que van a ser consejos prácticos para ustedes. ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje que quiero entregarles hoy día a ustedes? Es entender cómo trabajan los exámenes de SNAP, principalmente Parvo elegí porque hay muchas veces preguntas a los colegas que usan la tecnología IDEX, tienen muchas preguntas con respecto con exámenes negativos en perritos que les salen positivos. Y lo otro, elegí el tema retrovirus porque hay unas actualizaciones que nosotros debemos entender con respecto a estas enfermedades retrovirales en los gatos, que nosotros tenemos una alta incidencia en nuestro país. También ustedes se van a ser capaces de responder las preguntas más comunes respecto a estos SNAP de parvo y de retrovirus. Voy a mostrarle una medicina basada en la evidencia que demuestra por qué debemos usar la tecnología SNAP de IDEX y vamos a ver nuevos avances en el diagnóstico de las enfermedades retrovirales. Esos son nuestros objetivos del aprendizaje. Primeramente, vamos a hablar del SNAP de parvo, de tecnología ELISA, que recién estuvo explicando la doctora Elin de qué se trataba. Así que eso es lo primero que vamos a ver, que es el parvovirus. En general, esta enfermedad parvovirus hablamos de dos, parvovirus canino y el virus de la Paulocopenia felina, porque se comportan igual. Estos ciclos sería igual como para un perrito, como para un gatito. Nosotros sabemos que las enfermedades como el parvovirus es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a perros, gatos y a edad de cachorro o gatitos pequeños. Ambos pertenecen a la familia Parvoviridae y son virus DNA desnudo de una sola hebra. En general, en lo que ustedes ven ahí, ven el ciclo de contagio del virus, el parvovirus, ¿no es cierto? Viene principalmente de las heces de los animales, ahí vienen las partículas virales, pero también nosotros
hay perros que se pueden contagiar por contaminación indirecta relacionada con platos, con collares, también en las clínicas, en las ropas, cuando no nos lavamos bien las manos. Por eso es importante tener estos pacientes infecciosos separados y llevar una estricta, ¿no es cierto?, sanitización de todo lo que para trabajar con estos animalitos. Entonces, el parvovirus, para una buena replicación efectiva, requiere de células que se dividan rápidamente, y por eso este virus, como lo ven acá, replica principalmente en este tipo de células, como las, ¿no es cierto?, células epiteliales de la mucosa intestinal, principalmente en las criptas, tejidos linfoides y también en médula ósea. ¿Qué resulta de esto? En los cachorritos resulta una enteritis, una neutropenia, una linfopenia, y depende de la severidad, ¿no es cierto?, pueden llegar sépticos a la clínica y ya mueren de sepsis severa. También pueden ocurrir infecciones que son uterinas, cuando, ¿no es cierto?, pueden resultar, normalmente eso pasa, aborto o muerte neonatal, ¿ya? Esto dependerá del periodo de gestación de esa hembra preñada. Entonces, cuando esto sucede, nosotros vemos signos clínicos neonatales, y ocurre principalmente porque este virus replica en el feto, también en las células que se dividen más rápido. Y eso, ¿no es cierto?, en los gatos es lo que produce la hipoplasia cerebelar, que normalmente nosotros los vemos en las clínicas con ataxia, muchas veces son gatitos chicos que vienen con convulsiones, ¿ya? Y también produce atrofia del nervio óptico. Y en los perritos, cuando lo infecta en esa etapa, puede producirse una miocarditis, ¿ya? Normalmente estas dos instancias ocurren en el último tercio de la gestación o cerca del nacimiento. Entonces, eso es más o menos el ciclo de este parvoviridae. Voy a mostrarle un poco, porque tengo que mostrarle esto un poco para que entiendan cómo funcionan estos kits, ¿ya? ¿Qué pasa con un perro susceptible cuando se expone a este virus? En el día 1 entra por la orofaringe y replica principalmente los tejidos linfoides regionales. En el día 2 sigue replicándose y ahí el virus pasaría a circulación. Entre los días 3 y 5, se iniciaría la fase inicial de replicación viral, ¿ya? Y ahí hay replicación en los linfonódulos y en la médula ósea y en el vaso. Y también en las criptas intestinales. El parvovirus infecta a las células que se llaman en fase S para una replicación viral. Entonces, la población de células que tienen la mayor cantidad de mitosis son las células que están afectadas. Una vez que el parvovirus infecta, ¿no es cierto?, evita que ocurra la mitosis de estas células y se produce una necrosis tesular, ¿ya? Esa replicación ocurre en promedio entre 5 al 7º día de una vez que el animal se haya infectado. Esa destrucción celular intensa, ¿ya? Y digamos, eso es cuando nosotros empezamos a ver esos signos clínicos con diarrea, ¿no es cierto?, sanguinolenta. En el día 4, más o menos, parte la excreción viral del virus. O sea, desde el día 4 de la infección viral, ahí se produce el pic de excreción de este virus, principalmente por las heces, ¿ya? Y ahí nosotros también, ¿no es cierto?, vemos todos estos signos gastrointestinales como vómito y diarrea en los cachorritos. La excreción viral es típicamente más alta durante la primera semana post-exposición.
y comienza a declinar entre el día 6 y 7 post-infección. Y usualmente ya no hay antígenos a los días 14 y 15 post-exposición viral. Por lo tanto, ¿por qué es importante en este kit diagnóstico? Por lo tanto, es de suma importancia colectar ese para hacer los exámenes de ELISA al comienzo de los signos clínicos, o sea, al 4º y 10º día, para minimizar los falsos negativos. ¿Ya? Pero sin embargo, un resultado falso negativo en una ELISA para parvovirus o para paulicopenia puede sugerir que el animal tiene otra condición médica causada que signos clínicos similares. Por ejemplo, si tuviera un coronavirus o también el virus de distemper, que a veces, ¿no es cierto?, tiene una parte también enterológica y una parte respiratoria. También enfermedades como diarreas agudas, ¿no es cierto?, en el caso de la salmonelosis, que eso también, pero cuando llegan perros con salmonela, lucen como perros con parvovirus, parasitosis también, y también cuerpo extraño. Entonces, este ciclo es importante desde el punto de vista cómo tenemos que usar los diagnósticos de SNAP. Vamos a hablar bien de esto para que les quede bien claro. Vamos a ver las metodologías diagnósticas. En general, la presentación aguda puede ser bien acentuada y muy característica, ¿ya? Pero sin embargo, no todos los cachorros se presentan con signos clínicos agudos. En algunos animales, los signos clínicos se pueden atenuar por presencia de una inmunidad parcial adquirida por los anticuerpos maternos o las vacunaciones. Muchos veterinarios dicen que pueden oler el parvovirus, y eso es verdad. Un cachorro infectado, pero también, como les dije anteriormente, hay muchas enfermedades que pueden oler a parvovirus y no son parvovirus, ¿ya? Así que, debido que el diagnóstico y tratamiento temprano ofrecen las mejores sobrevidas para estos pacientes, independiente, ¿no es cierto?, que puedan haber falsos negativos, un ELISA rápido en la clínica puede ser de suma importancia para el mejor manejo de esta enfermedad. Mientras antes nosotros la diagnostiquemos, los animales tienen más posibilidades de sobrevida. ¿Por qué debemos testear? Porque debemos confirmar la sospecha de parvovirus entérico en el SNAP parvo, que es una herramienta diagnóstica importante, dado principalmente por los siguientes motivos. Como les mencioné anteriormente, no todos los perros presentan signos severos. Algunos perros se presentan solo con anorexia, letargia y algún vómito esporádico. Muchos llegan con ciertos vómitos esporádicos, con fiebre a las clínicas. La información actual que nos dice que los perros infectados con la nueva cepa, que no es tan nueva, que es la PBC2C, variante del parvovirus, que era, ¿no es cierto?, del PB2, esa es la variante nueva. Esos perros normalmente se presentan no necesariamente con diarrea hemorragia. Estos perros, algunos simplemente no tienen diarrea y la muerte es muy rápida. Entonces, este test es capaz de detectar esta nueva cepa también, y no todos los exámenes son capaces de detectar esta nueva cepa. Si uno mira a veces los insertos de los exámenes de inmunotomografía, por ejemplo, en muchos no sale la nueva cepa como diagnóstico de esta enfermedad. Y yo sé, por lo que me dicen los colegas cuando yo les pregunto, cuando viajo a la clínica, si ustedes sospechan o han visto este nuevo parvo, y claro, muchos me dicen que sí, porque normalmente son cachorros que no vienen con el signo típico, que es esa diarrea hemorrágica, o como nosotros le decimos, no explotan en las clínicas,
sino que simplemente les da una sepsis y se mueren rápidamente. Tienen que pensar que un resultado positivo es de muy alta confianza. Sin embargo, un resultado negativo no descarta un posible parvo, porque existe una variabilidad en el tiempo de excreción del virus por las heces. También depende de los antígenos y anticuerpos que se puedan unir durante la diarrea hemorrágica, y también puede haber un efecto de dilución de la muestra misma, o sea que no se tome una muestra buena. Vamos a ver con respecto a las tomas de muestra. Siempre yo les digo a mis colegas que cuando uno ve un animal infeccioso, a lo mínimo tiene que tener el kit diagnóstico, ya sea para la enfermedad infecciosa, y un hemograma. Eso son lo mínimo que uno puede tener para evaluar. ¿Por qué es importante el hemograma en los pacientes infecciosos? Porque normalmente en los perros con parvo, la linfopenia se desarrolla desde el segundo día post-infección. Entonces, yo les dije que más o menos los antígenos se empezaban a ver desde el cuarto día en adelante. Entonces, de la infección cuando comenzaban los signos clínicos. Pero la hematología, la linfopenia, parte, ¿no es cierto?, al segundo día de la infección. O sea, la linfopenia es bien marcada en estos pacientes. También la neutropenia se describe que aparece desde el quinto día posinfección, ¿ya? Y esto se atribuye principalmente a pérdida de neutrófilos por la pared intestinal lesionada. Y se olvidó mencionarles que la linfopenia ocurre principalmente por atrofia del tejido linfoide. Y la neutropenia, entonces, ocurre por, ¿no es cierto?, esta necrosis de las paredes intestinales lesionadas, ¿ya? Y también por interrupción desde la médula ósea. Y la otra causa son las sepsis de estos pacientes, ¿ya? Porque tienen una infección muy severa. Entonces, si nosotros tenemos un perro que viene con sospecha, nosotros tenemos la clínica y hacemos una hematología. Si está linfopénico, los dos diagnósticos diferenciales son distemper o linfoma, distemper o parvovirus. Así que eso también ayuda bastante. La presencia de cambios tóxicos en un hemograma de un paciente con una enfermedad infecciosa es de suma importancia. La toxicidad de neutrófilo implica que hay un problema ya bacteriano asociado al virus, que son pacientes que pueden ir a la sepsis rápidamente y que son animales que tienen que hospitalizarse. Eso es un signo, para mí, es un signo de hospitalización, la toxicidad de neutrófilo. Recuerden que la toxicidad de neutrófilo no los dan los equipos, eso hay que buscarlo en los frotis sanguíneos. Desde el punto de vista de los electrolitos, bueno, estos pacientes están con diarrea, están con vómito, entonces tienen hipocalemia, tienen hipocloremia. Hay una proteína C reactiva, ¿ya?, que es una proteína de la fase aguda de la inflamación que nos permite detectar, caracterizar y monitorizar las inflamaciones sistémicas, ¿ya? Si los pacientes con parvovirus tienen una proteína C reactiva aumentada, implica el desarrollo de un cuadro más severo, con porcentajes de mortalidad superiores, y algunos pacientes se pueden apreciar desde el segundo día post-infección. Entonces, si un paciente llega a la clínica, hacen el test, sale positivo, ven todos los cambios de hematología, ven proteína C reactiva, y ese paciente tiene una proteína C reactiva aumentada, tiene mucho riesgo de una inflamación sistémica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una disfunción multiorgánica y la muerte. La proteína C reactiva es especie específica.
solamente se ha aislado para perros, no existen para gatos, ¿ya? Y solo la tecnología IDEXX las mide. Entonces, los pacientes que hacen medicina intensiva es una herramienta muy importante, porque es mucho antes que todo. Y saber que un paciente tiene una proteína C reactiva alta es una emergencia médica, ¿ya? El SNAP de parvo, ¿ya? Lee lo que nosotros llamamos antígenos, o sea, describe si sale positivo es porque está virémico ese paciente, y lee todas las cepas del parvovirus, incluyendo esta cepa que no es nueva, pero se dice que es nueva, que es la CP2C, que es una variante antigénica de la CPB, ¿ya? Esta cepa fue vista o aislada en el año 2000 en Italia y confirmada en el 2006 en Estados Unidos. Nosotros no la hemos confirmado porque no lo sabemos, pero nosotros por los signos clínicos que tenemos en nuestros perros, se sabe, los colegas que ven caninos, que ellos tienen y ven estos perros con esta nueva cepa, ¿ya? Para tomar una buena muestra, primero las heces pueden ser frescas o también previamente refrigeradas entre 2 a 8 grados Celsius por una semana, ¿ya? La muestra debe ser una capa delgada de las heces, es suficiente, pero no rectal, ¿ya? ¿Por qué no rectal? Primero, porque este kit no fue diseñado para el uso rectal, o sea, como tomar la muestra. Y segundo, por el efecto de dilución de la diarrea, ¿ya? Y la poca cantidad de antígenos que se puedan tener. Entonces, yo he visto que normalmente en las clínicas ponen como es un cotonito, para sacar las muestras directamente del recto, y eso está mal. Y eso podría llevar a falsos negativos. Así que ya saben cómo tienen que tomar sus muestras para el SNAP de parvo. En general, los falsos positivos son raros y los falsos negativos depende de la cantidad de antígeno en infecciones tempranas y excreción intermitente de este virus, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que hay en el lumen intestinal, ya en infecciones más tardías, y el efecto de dilución de la diarrea. Todo eso le puede dar falsos negativos en este examen. Bien, hace muchos años, antes del 2008, se hablaba que los perros que tenían vacunas a virus biomodificados podrían presentar antigenemia en las heces y podrían dar falsos positivos. Pero eso, ¿no es cierto?, se sacó de lo que puede pasar por distintos estudios. Pero el primer estudio que se hizo fue en la Universidad de Wisconsin, donde vieron 64 perros que fueron vacunados con 6 diferentes laboratorios de virus biomodificados con esta cepa CPB2, ¿ya? Y se hicieron los exámenes para SNAP parvo y todos fueron negativos durante la duración del estudio. De todas maneras, si ustedes quieren saber más de este estudio, la información está en www.com/parvo. Ahí, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver este estudio. Así que las vacunas, los falsos positivos por las vacunas no se presentan en estos SNAP de IDEXX, ni tampoco, ¿no es cierto?, en cualquier otro examen. No quiero aburrirlos por esto, pero tengo que hablarles de esto. Es con respecto a la inmunidad materna, con respecto a anticuerpos de las madres, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque los niveles de anticuerpos maternos pueden interferir con la excreción viral del cachorro. Por ejemplo,
aquí tienen una escala. En la parte horizontal está la escala de severidad de signos, que va del 0 al 7, siendo de menos signos clínicos a más signos clínicos. Y aquí están los días, ¿ya? Si los cachorros tienen un bajo nivel de anticuerpos, que está representado en la línea roja o los puntitos rojos, del grupo E, que son menor a 10, ¿no es cierto?, los niveles de anticuerpos, los signos clínicos de esos pacientes durarán más y en esencia serán más severos, representados, ¿no es cierto?, en la parte vertical que ustedes ven aquí. Entonces, si los cachorritos tienen menos inmunidad materna, tendrán signos mucho más severos. Si los cachorros tienen un moderado nivel de anticuerpos maternos, representado en la línea azul, o grupo C, siguen siendo susceptibles a la infección, pero los signos clínicos son más moderados que los cachorros que tienen niveles bajos de anticuerpos, ¿ya? Y respecto a la excreción viral, que ustedes la tienen acá, periodo de excreción viral, en ambos grupos, como ustedes pueden ver, son diferentes. En el grupo de perros con anticuerpos maternos bajos, la excreción viral es alta y se correlacionan con los signos clínicos agudos o severos, desde el día 3 hasta el día 12 posinfección, donde hay la mayor excreción viral, como se muestra, ¿no es cierto?, en los puntillados rojos que ustedes pueden apreciar acá. Se me fue para allá, ¿ya? Sin embargo, los cachorros que tienen moderados niveles de anticuerpos maternos, que se ve aquí en la línea que ustedes ven que es la azulita, la excreción viral tiende a ocurrir después que comienza la mejoría de sus signos clínicos. Entonces, dicho todo esto, todos los kits diagnósticos independientes del laboratorio que están fabricados o diseñados se hicieron para detectar los pics de la excreción viral, que típicamente ocurre al inicio de los signos clínicos. Deben recordar que algunos cachorros con inmunidad parcial, los pics de excreción viral podrían no coincidir con la severidad de los signos clínicos. Entonces, en estos pacientes, por eso yo le hablaba de la importancia de los hemogramas, en estos pacientes debemos evaluar los signos clínicos, debemos evaluar la historia clínica, debemos evaluar los hemogramas y todos los exámenes que les enseñé y considerar los PCR para estos pacientes. Por eso, a veces, ¿no es cierto?, las doctoras que venden en IDEXX les dicen los clientes, oye, este perro tiene parvo, y el examen dio negativo. Más que seguro que ese perro puede haber tenido anticuerpos por vacunación antirón o la madre, ¿no es cierto?, le dio una mejor inmunidad. Espero que haya quedado claro esa parte de esto. Hay bastante evidencia, como ustedes pueden ver, hay 2 estudios patrocinados por IDEXX, que estos exámenes de parvo se pueden utilizar en los gatos para el diagnóstico de Paulocomenia viral felina, ¿ya? 2 estudios que se hicieron en 2009, independientes del laboratorio IDEXX, pero fue patrocinado por ellos, es decir, IDEXX les regaló los kits para que hicieran el estudio. Y también, ¿no es cierto?, el ABC de Geisler, que es una guía de los médicos veterinarios infectólogos de Inglaterra, ¿no es cierto?, también lo recomiendan, que es el examen que tenemos que hacer para el diagnóstico de Paulocopenia felina. Muy bien. Vamos a ver un poco un tema que es más largo, espero no aburrirlo, que es los SNAP combo felino,
que es para el diagnóstico de retrovirus. Hay cosas que tenemos que saber. Hay una actualización que se realizó o se publicó en el año 2020, esto fue publicado en enero, y es una actualización de la guía anterior del 2008, o sea, más de 12 años han pasado de la última actualización con respecto a los exámenes y el manejo de los retrovirus, ¿ya? Yo le puse ahí la página web, en esa página web que es de la Asociación Americana de Medicina Felina, ustedes pueden descargar esta guía y que deberían descargarla y leerla, porque yo solamente voy a hablar sobre los exámenes, la parte de los exámenes, pero también está nuevas, ¿no es cierto?, ideas sobre los manejos en gatos, en gaterías, principalmente, pero en realidad es una muy buena guía que hay que considerarla y hay que leerla. Lo otro también que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Disculpen, me fui para atrás. Cuando nosotros hablamos de enfermedades retrovirales, tenemos que considerar cosas, que realizamos exámenes solo para la infección y no para los signos clínicos, ¿ya? Entonces, ningún examen es 100% certero. Siempre te dan especificidades y sensibilidades, y no todos los exámenes tienen sensibilidad de 100 o especificidad de 100. Hay algunos que sí, pero otros que no, ¿ya? Por eso, como clínicos, en general debemos interpretar estos resultados basados en el examen físico, en una buena anamnesis, preguntar los factores de riesgo y los exámenes complementarios. En la interpretación de los resultados se debe considerar el estado de salud y riesgo del gato, si el gato es de vida libre o si el gato vive adentro, si el gato tenía pelea, en fin, todo eso son considerar los riesgos con respecto a las enfermedades de retrovirus. Y si tenemos resultados positivos, no es necesario la eutanasia a estos pacientes, ya que muchos de estos gatos, dependiendo de la enfermedad secundaria, con cuidados médicos, con terapias antivirales, pueden vivir una larga vida. Bueno, eso depende del dueño, pero nosotros tenemos que siempre decir que es lo mejor. También en esta guía nos dicen ciertas cosas sobre los PCR, que debemos pensar o que debemos saber sobre los PCR para retrovirus. Primero, tenemos que hacer los PCR en los laboratorios que ofrecen PCR, que exista evidencia, estudios de convalidación técnica, y eso es muy difícil de encontrar. Si uno va y mira los estudios, no hay convalidación técnica, existen muy pocos laboratorios que convalidan. Y cuando convalidan, tienen que publicar, ¿ya? Y en eso IDEXX es líder en publicaciones con respecto a sus PCR. Y en Chile yo puse a ver laboratorios, ninguno de los laboratorios que ofrecen los PCR han convalidado la técnica. Y ahora vamos a ver por qué es importante, vamos a ver al transcurso de la presentación la importancia de la convalidación de los PCR. Si damos un resultado positivo, esto tiene consecuencias clínicas muy importantes. Entonces, por eso nosotros tenemos que usar la mejor tecnología para el diagnóstico de estos gatitos. Estar bien certivos de lo que les vamos a decir el dueño es lo que es, ¿ya? Y esto principalmente en gatos que tienen bajo riesgo, si son retrovirus positivos, si son de interior y tienen una vida saludable, ¿ya? Entonces, el consejo de la guía de Feline Retrovirus Testing Manager es: debemos usar laboratorios que tengan PCR confiables y que demuestren estudios de convalidación de técnica. Esas son las recomendaciones que ellos nos hacen. Vamos a hablar primero del ciclo del virus o la forma de transmisión y qué pasa con los gatitos cuando tienen
¿no es cierto?, el virus de la inmunodeficiencia felina. En general, nosotros conocemos esta enfermedad hace bastantes años, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, está el ciclo de esta enfermedad, ¿ya? Aquí, lo primero que les muestro aquí son dos gatitos peleadores, por eso le llaman también la enfermedad del gato peleador, ¿ya? Porque el virus se transmite principalmente por las peleas y se transmite en la saliva, por la saliva principalmente es la principal vía de infección por las mordeduras, ¿ya? Entonces la saliva es la vía más común de transmisión de este virus, y cuando, ¿no es cierto?, el virus infecta, se produce la primera fase, que es la fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Cuando los gatitos tienen fase aguda, los signos clínicos son leves, un poco de fiebre, linfadenopatía, pero todo leve, nada acentuado, y probablemente estos gatos no los lleven al veterinario. Puede ser un hallazgo. Por ejemplo, ellos tienden a tener globulinas muy altas durante el transcurso de su enfermedad, entonces pueden tener una hiperglobulinemia en un perfil bioquímico si usted va a esterilizar a este gatito, ¿ya? Entonces, en realidad, estos gatos no nos damos cuenta. Si es que pasan, no nos damos cuenta en general que están en esta fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Pero estos gatos sí son ya capaces de secretar el virus y poder infectar a otros gatos. Después entran a una fase asintomática que es larga y que dura años, ¿ya? Existe evidencia certera que estos gatos pueden durar de esta fase muchos años. Incluso pueden morir de otras enfermedades y aún así no presentar signos clínicos asociados a este virus debido, ¿no es cierto?, a que su sistema inmune es capaz de mantener a raya el virus, pero sigue teniendo el virus en su saliva y son capaces de infectar a otros gatos. No lucen mal, no están enfermos, pero en esta fase tenemos que ser proactivos y tratar de encontrar estos gatos, porque estos gatos sí pueden transmitir la enfermedad a otros gatos, ¿ya? Algunos gatos, ¿ya?, dependiendo de lo que pasa en su vida o cómo lo trató la vida, pueden entrar a la fase clínica, donde desarrollan una inmunodeficiencia funcional con un alto riesgo de enfermedades secundarias, ¿ya? Y esta fase es cuando los dueños los llevan a la clínica. Ahí es cuando nosotros los empezamos a ver con enfermedades de alto riesgo. Hay una lista que salió en esta actualización que a ustedes les muestra cuáles son las enfermedades de alto riesgo de estos gatos. Una son, lo primero, el complejo respiratorio. Lo segundo, hablaron de enfermedades orales. Esas serían las enfermedades de más alto riesgo de estos gatitos, ¿ya? No existe en general un estudio, un porcentaje de cuántos gatos realmente pasan a esta fase, pero todos pasan a esta fase porque el gato, ¿ya? Pero no todos pasan a esta fase porque el gato podría morir de otra enfermedad. Pero nosotros en realidad no sabemos cuándo un gato dura esa latencia, eso depende de la vida del gato, ¿ya? Ahora bien, eso también depende de la prevalencia, porque nosotros en Chile tenemos más alta prevalencia de la enfermedad y muchos de estos gatos tienen vida afuera. Entonces, nosotros sí vemos bastantes gatos en fase clínica, más que lo que ven en el extranjero, porque en el extranjero la prevalencia de la inmunodeficiencia no es más allá del 3,6%. Y nosotros no tenemos estudio de prevalencia, pero nosotros lo vemos en la práctica diaria, que tenemos hartos gatos con la fase de inmunodeficiencia propiamente tal. Bien. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para el virus de la inmunodeficiencia? Tenemos dos grandes grupos de examen para el diagnóstico de esta enfermedad. Primero tenemos los
los anticuerpos, y tenemos ahí disponible el ELISA y también la inmunocromatografía rápida. También existe el Western blot. La diferencia entre el ELISA y el Western blot es que el ELISA detecta 1 o 2 anticuerpos y el Western blot es capaz de detectar más anticuerpos. Pero actualmente el Western blot se ha dejado de utilizar por los PCR y nosotros tampoco tenemos Western blot. Nosotros usamos ELISA o en inmunocromatografía, ¿no es cierto?, rápida. En general, los gatos pueden hacer anticuerpos al virus desde el día 16 post-infección, pero la mayoría lo hace a los 60 días, o sea, a los 2 meses. Ya tienen niveles medibles de anticuerpos y desde ahí son capaces de tener anticuerpos durante toda la enfermedad. O sea, los anticuerpos duran casi toda la vida de ese gato con respecto a esta enfermedad. Ahora bien, algunos gatos cuando entran en fase terminal por su inmunosupresión a veces no se encuentran anticuerpos, pero esto es bien raro que pase. La mayoría tienen anticuerpos medibles durante el transcurso de su vida una vez que contraen la enfermedad. Después tenemos los exámenes de ácidos nucleicos, la reacción en cadena de polimerasa, que son los PCR, ¿ya? Lo que buscan los PCR es la secuencia genética del virus, entonces busca la evidencia que el virus está en el gato y mira diferentes secuencias de los gatos. Actualmente existen mejores PCR para el diagnóstico de retrovirus que antes, son mucho más, tienen más sensibilidad y más especificidad porque tienen mejores cortes estos exámenes. Ya, ahora bien, existen muchos laboratorios que ofrecen PCR, pero la verdad, el único laboratorio validado con estudios independientes es el laboratorio IDEXX. Y el laboratorio IDEXX tiene este IDEXX de FIV, que es PCR a tiempo real, donde la sensibilidad es de un 92%, o sea, la sensibilidad, ya lo dijo la doctora, que es la habilidad de detectar todos los gatos infectados, y la especificidad, que es la habilidad que nos dice nos dice quién no tiene la enfermedad, es un 99%. En realidad, cuando yo vi los estudios de este PCR, fue un 100%, pero ellos no quisieron, fue un 99,9%, pero el laboratorio IDEXX decidió ponerle un 99% porque ningún examen es 100%, pero tuvo un muy buen performance este examen. ¿Ya? Ahora bien, pueden existir otros laboratorios que tengan estas performance, pero que yo sepa, no he visto ninguna publicación al respecto. Este es el estudio de performance, ¿no es cierto?, que les voy a mostrar con esta enfermedad y después se lo voy a mostrar con el virus de la leucemia felina, ¿ya? Este estudio se publicó en el 2017 en el Journal of Veterinary Internal Medicine, que ustedes pueden ver ahí a donde pueden encontrarlo. Es bueno que lo tengan y lo lean. Este estudio fue realizado en la Universidad de la Florida y se miraron 4 kits diagnósticos. Ahí está, el SNAPS, el Witness, el Antigen y el BSCAM, ¿ya? Y estas son todos, ¿no es cierto?, exámenes que se usan en las clínicas diarias. Nosotros en Chile tenemos el IDEXX y el Antigen. Están acá, que el Antigen es el Bionote, el laboratorio Bionote. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, el performance de esto para este virus de la inmunodeficiencia es bastante bueno. Todos tienen una performance arriba de un 90%. Así que todos tienen una buena sensibilidad y especificidad, ¿ya? Pero la historia es diferente, ¿no es cierto?, cuando vamos a mirar después el virus de leucemia. Ahora, el problema
son los países que vacunan, ¿ya? Los países que vacunan para el virus de inmunodeficiencia felina se deben preocupar, ya que sabemos que los anticuerpos vacunales podrían durar mucho tiempo y se piensa que hasta 9 años de la última vacuna que se dio para inmunodeficiencia, ¿ya? Lo bueno es que nosotros no tenemos que preocuparnos porque no tenemos la vacuna. Entonces, los países que vacunan deben elegir uno de los kits que pueda discriminar anticuerpos vacunales de la enfermedad natural, ¿ya? Y en un estudio que se hizo en Australia, que es el país donde vacunan principalmente, y en Estados Unidos se dejó de vacunar desde 2015, pero tienen el problema que los gatos todavía tienen anticuerpos. Entonces, ahí lo que se recomienda que este kit de Wisner, que yo les pongo con mayor, y el Anigen, son capaces de discriminar los anticuerpos de vacunación a los anticuerpos que se producen naturalmente de la infección. Lo que pasa es que no fueron creados para esto, sino que es una coincidencia, porque los distintos laboratorios usan distintos anticuerpos. Y justo el Witness y el Anigen, ¿no es cierto?, dieron negativos para los gatos que habían sido vacunados. Pero nosotros no tenemos esta dificultad, a no ser que venga un gato de afuera, un gato australiano, un canguro australiano que nos venga a visitar y que esté vacunado. Y ahí ya tendríamos que pensar que tenemos que usar estos 2 test porque ayuda a discriminar de vacunados a anticuerpos naturales. ¿Qué hacemos, no es cierto?, con los resultados del SNAP de inmunodeficiencia? Cuando llega un gatito, es mejor hacer el examen de retrovirus para ambas enfermedades, no solo para la leucemia felina, ya que existe riesgo que las madres, ¿no es cierto?, puedan infectar a los gatitos en gestación. Entonces, la mayoría de los gatitos tienen los anticuerpos maternos desde los 2 meses hasta los 5 meses de edad, pero hay gatos hasta los 6 meses de edad, ¿ya? Uno de los cambios que se aconsejan en esta guía es no esperar a los 6 meses que los anticuerpos disminuyan, ¿ya?, sino que es volver a hacer el examen al mes. Es decir, ¿por qué hacen esto? Porque si los gatitos, ustedes tienen anticuerpos positivos cuando son pequeños, no van a saber si ese gatito tiene la enfermedad. Entonces, ese gatito pasa a ser un riesgo para los otros gatos. Lo que hacen actualmente es que a estos gatitos positivos los aíslan, los testean al mes y si vuelven a salir positivos, les mandan a hacer un PCR. Y de esa manera, ¿no es cierto?, confirman la enfermedad. Ahora, como nosotros no tenemos PCRs confiables, que yo sepa, yo no sé la verdad de todos, yo hablo de mi experiencia, normalmente lo que hago es que estos gatitos los testeo como lo hacíamos antes, sino que espero los 6 meses y los testeo. Lo que sí hay que separarlos de los otros gatitos porque ellos sí pueden transmitir la enfermedad. Si ustedes tienen laboratorios confiables de PCR, es mejor tomar ese gatito, hacer el test, sale positivo, repetir, si sale positivo de nuevo, hacer el PCR y de ahí tomar las decisiones. Ahora, los gatitos positivos donde la madre le transmite el virus dependerá del riesgo país. Entonces, en nuestro riesgo país debería ser un porcentaje más alto los gatos chiquititos positivos. No es común, pero es lógico, como nosotros tenemos la enfermedad, el riesgo tenía que ser más alto. Ahí lo que ustedes ven a la derecha hay un estudio que yo hice hace muchos años en una tesis con el doctor Castillo en el 2010, donde simplemente hicimos inmunocromatografía en un refugio en la región de Valparaíso y simplemente tomamos los gatitos que habían ahí e hicimos 100 muestras. Y si ustedes ven acá los resultados, aquí está la edad de los gatitos de 0 a 6 meses,
17 de ellos ya tenían anticuerpos positivos. No vamos a saber nunca cuál de estos tenía inmunodeficiencia, pero si ustedes ven de 100 gatos que 17 ya tengan anticuerpos, es bastante alto. Y muchos de los gatos que nosotros recibimos las consultas son de adopciones, muchas veces de estos refugios. Así que es lógico que nosotros tenemos esta incidencia mucho más alta, los riesgos son mucho más altos para nosotros. Lo otro son gatos, ¿no es cierto? Los gatitos con historias de peleas, ¿ya? En estos gatitos, peleadores que llegan con absceso o con historias de pelea, debemos testear cuando llegan, porque debemos saber si tienen la enfermedad, y si sale negativo, no debemos confiar y debemos volver a testear a los 2 meses, o sea, a los 60 días, porque es el tiempo que demoran los anticuerpos, ¿no es cierto?, después de la mordedura de un gato, que le pueda transmitir. Entonces, eso es lo que se debe hacer de entrada para ver cómo está su estatus, o a lo mejor tiene leucemia el gato, y de salida, ¿no es cierto?, decirle a los dueños que tienen que volver a los 2 meses para volver a testear con este virus, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, siempre lo encontramos con la sorpresa. De hecho, uno pregunta en la historia clínica, lo primero que uno tiene que preguntar cuando vienen esos gatos con la oreja cortada en un lado, con esos gatos tom, con esas caras, cachetes gordos, y lo primero que nosotros tenemos que preguntar si ha tenido historias de pelea, e inmediatamente testear esos gatos, incluso si no hayan tenido pelea. El gato alto en riesgo, enfermo positivo, no necesita más pruebas y ahí, ¿no es cierto?, ya el gato es positivo. Y ya les dije, ¿no es cierto?, las enfermedades de riesgo que estaban asociadas al virus de la inmunodeficiencia felina. En general, ¿qué debemos saber sobre los PCR de la inmunodeficiencia? Primero, que los PCR para la inmunodeficiencia felina pueden tener un alto porcentaje de falsos negativos. Y sobre todo los PCR si no son convalidados. Y hay estudios al respecto, ¿ya? Entonces, esto se debe también a que este virus tiene una alta o diversidad genética. Por eso las vacunas no ayudan, por la diversidad genética que este virus tiene. Además, este virus frecuentemente está mutando, entonces existen muchas cepas para este virus y no es posible hacer PCR para todas estas cepas, consecuencias diferentes. Y en algunos gatos los niveles son muy bajos de los PCR y no se los puede detectar. O sea, depende de los cortes de cada laboratorio según los PCR. Cada laboratorio tiene distintos cortes y ahí también, ¿no es cierto?, nos podemos equivocar. Entonces, los usos potenciales son para gatitos vacunados con inmunodeficiencia, gatitos con, ¿no es cierto?, gatitos con inmunidad materna, y no es para detección, y los resultados negativos no descartan la infección. Aquí tienen el algoritmo diagnóstico de la inmunodeficiencia que sale, ¿no es cierto?, en la guía de actualización. El nivel 1 corresponde a que nosotros estamos utilizando exámenes confiables, con buenos estudios de convalidación, con las mejores sensibilidad y especificidad y con instrucciones que debemos seguir según el laboratorio. Eso se llaman nivel 1. Y nivel 2 nos da todas las consistencias de los exámenes y qué debemos hacer según resultado. Entonces ahí si tienen, por ejemplo, el nivel 1, ahí arriba sale anticuerpos de inmunodeficiencia positivo, y el nivel 2 da positivo, o sea, hicimos un buen examen y dio positivo, ahí tenemos que tomar consideraciones según cada paciente. Si el paciente tiene signos clínicos o enfermedades que están asociadas a esta enfermedad, ¿no es cierto?, la infección está confirmada y no tenemos que hacer ningún otro examen.
El nivel 2 también, los positivos, son los gatitos que hablamos con anticuerpos maternos y que debemos confirmar con los PCR. También están los gatos que son negativos, los negativos sanos, sin infección, descarta inmediatamente que no tienen la enfermedad. Si son negativos, ¿no es cierto?, también tienen que ver el riesgo de exposición. Como les decía yo, por ejemplo, un gatito que llegó por una herida o un absceso, tienen que repetir la muestra en 60 días, ¿ya? Y también se ven los falsos, los negativos, ¿no es cierto?, falsos negativos, cuando a veces es tarde la infección con bajos niveles de anticuerpos, pero eso es más raro, como yo les decía, de encontrar. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a hablar de los exámenes para la inmunodeficiencia, pero para el virus de leucemia felina. ¿Ya? Bien. Como se puede ver en la guía, uno puede estudiar la vía, se ve que cada vez nosotros estamos aprendiendo más en relación a los gatos con leucemia felina, ¿ya? Y bueno, una vez que el gato contrae la enfermedad, pueden pasar 3 sucesos o 3 estados o 3 tipos de gatos diferentes que nosotros vamos a hacer. Uno es que una vez que se exponga al virus o contraiga el virus el gatito, puede suceder una infección abortiva. Abortiva significa que el gato tiene un buen sistema inmune, ellos son capaces de controlar y eliminar el virus antes que se integre al genoma de ese gato, como provirus. Estos gatos nosotros no nos damos cuenta, solo se sabe por estudios experimentales. Ese es el abortivo. Es un gatito, ¿no es cierto?, que no contrae el virus y simplemente no se alcanza a integrar ni siquiera al genoma. Entonces ellos no tienen antígenos y son negativos para todos los exámenes. Los grupos que a nosotros nos interesan son los animales que llegan a la clínica. Primero son los progresivos, son los gatos que se infectan, secretan el virus en su saliva, pueden infectar a otros gatos y tienen un alto riesgo de enfermedades asociadas al virus de la leucemia felina, ¿ya? ¿Cuáles? Como la anemia, que nosotros es la cosa más común que nosotros vemos, son la anemia. Vemos también bastantes linfomas, ¿ya? También vemos bastantes enfermedades inflamatorias orales y también complejos respiratorios, ¿ya? Y esa es la forma progresiva. Después tiene la otra forma que se llama regresiva, o los gatitos que son regresivos. Son los gatos que se infectan, pero su sistema inmune controla el virus. Y es bien poco probable que excreten el virus y puedan infectar a otros gatitos. Ahora bien, estos gatos tienen un riesgo muy bajo de tener enfermedades asociadas al virus de leucemia. Entonces, para que tengamos esto, para entender esto, entonces en la práctica diaria podemos tener gatos que no tienen signos clínicos, a no ser que hagamos exámenes y salgan positivos. Y ahí, ¿no es cierto?, gatos sanos que salen positivos, después salen negativos, esos son los gatos progresivos, ¿ya? Ahora bien, estos gatos, ¿por qué salen así, positivos y después negativos? Porque pierden el control de su sistema inmune. Vamos a hablar un poquito más adelante para que les quede más clara lo que es la enfermedad regresiva. Este diagrama también está en la guía de actualización de que yo les nombré. Aquí está el ciclo de transmisión del virus de la leucemia felina, ¿ya? Ahí están el gatito que está infectado, ahora no están peleando, si ustedes se fijan, infecta al otro gato por la saliva, que es la forma más común que se infecte el virus. También puede salir por la orina, por la leche y las heces, también el respiratorio, pero lo más común es que sea por la saliva, ¿ya?
Y el gato verde que ustedes ven ahí es el gato que hizo una infección abortiva. Tuvo una buena respuesta inmune y elimina el virus antes que se incorpore al genoma del gato. Entonces ese gato ni siquiera nosotros nos damos cuenta de esos gatitos. Solamente eso lo sabemos por estudios experimentales. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si ese gato no es cierto, no hace una infección abortiva, no hace anticuerpos neutralizantes? El virus se establece y tenemos la integración del provirus al genoma del gato y se integra al tejido linfoide de la región de la orofaringe. Y después ocurre la primera viremia, que la ven abajo, donde ya se infecta los linfocitos, los monocitos, y así el virus entra a circulación, ¿ya? Y así se expande por todo el cuerpo del gato, donde afecta órganos y eventualmente infecta a la médula ósea, infectando a las células progenitoras, donde tendrá mucho virus en ella, y algunas veces, ¿no es cierto?, ahí nosotros ya podríamos ver las enfermedades que son inmunomediadas, las discrecias medulares, ya por su invasión hacia la médula ósea. Muy bien. Desde aquí en adelante, la infección dependerá de la respuesta inmune del gato, ¿ya? Si el gato tiene una, como lo ven ahí en rosadito, tiene una débil respuesta inmune, el gato, como lo habíamos dicho, hará una enfermedad progresiva, ¿ya? Estos gatitos serán virémicos, tendrán partículas virales en sangre, serán positivos para todos los exámenes, los ELISA, los RNA, los DNA provirus, ¿ya? Y tendrán todas las enfermedades relacionadas al virus y son los que transmiten la enfermedad, ¿ya? Ahora, si el gatito tiene una fuerte respuesta inmune, hará lo que se llama una infección regresiva, ¿ya? Acá la replicación viral es controlada antes de la segunda viremia y un poco antes de la infección a la médula ósea. Ahora bien, no nos confundamos, la médula ósea igual se infecta, pero no hay evidencia de una segunda viremia en estos gatos. Pero si el provirus se integra al genoma del gato, estos gatos estarán infectados de por vida. Estos gatitos se infectan para siempre. Estos gatos a veces pueden tener antígenos en circulación, pero solo por un periodo corto. O sea, a veces son antígenos negativos y después salen antígenos positivos, ¿ya? Y solo con los PCR del DNA del provirus no siempre se podrían detectar estos gatos. Vamos a ver más adelante, ¿ya? En general, estos gatos no transmiten la infección, pero sí podrían transmitirla en transfusiones sanguíneas, ¿ya? Ahora bien, si el sistema inmune de ese gatito se compromete adquiriendo otra enfermedad de base o si le damos administración de corticoides en altas dosis, donde lo inmunosuprimimos mucho, el sistema inmune de ese gato se va a ver comprometido y perderá la capacidad de control de ese virus, o sea, perderá su aviremia y ya sea temporalmente o permanentemente, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, pasaría a ser un gato progresivo, de regresivo por cualquier proceso inmunológico que pase este gato, donde hay una disminución de su sistema inmune, pasaría a una afección regresiva. Por eso es bueno saber si existen gatos regresivos, porque es necesario que estos gatitos estén en buenos estados de salud, que sean bien cuidados, de tal manera de nosotros disminuir el riesgo que este gato, ¿no es cierto?, pierda ese control de ese sistema inmune y pase a ser un gato progresivo. Ahora bien, hay estudios que se están mirando de los gatos regresivos, ¿ya?
porque hay bastante sospecha que estos gatos viven mucho más de lo que nosotros pensábamos antes. Así que serán importantes estos estudios cuando salgan para saber realmente cuántos años o se mantienen estos gatos en regresión. Bien. ¿Cómo hacemos los diagnósticos para las enfermedades retrovirales? Bueno, primero usamos el test de ELISA, que es antígenos solubles de P27, que nosotros tenemos los ELISA y la inmunocromatografía rápida, y también se utiliza el IFA. El IFA ve antígenos dentro de los leucocitos. En cambio, los test de ELISA o inmunocromatografía en sangre rápida, los ven en circulación, partículas virales principalmente. Bien, ahora les voy a de nuevo mostrar el estudio de evaluación que vimos para la inmunodeficiencia y ahora lo vamos a ver para retrovirus. Entonces, en este estudio se vieron, ¿no es cierto?, cuál tuvo la mejor performance, y si miran, el único que tuvo 100% de performance, tanto para especificidad y sensibilidad, fue el SNAP de IDEXX. Entonces, si nosotros utilizamos inmunocromatografía, se pueden percibir los gatos que son positivos, o si son positivos, nos pueden dar resultados negativos. Por eso, en la práctica diaria, cuando yo recibo gatitos y yo veo que son de inmunocromatografía, y a veces una inmunocromatografía china, que no sé quién la trae, no sé cómo las traen, simplemente yo vuelvo a hacer el examen y lo hago en un ELISA, porque es la única manera de saber si esos gatos tienen o no tienen el antígeno en circulación, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros elijamos bien el examen que estábamos haciendo, porque estamos dando diagnósticos de enfermedades que tienen en general, sobre todo el virus de leucemia felina, tienen un mal pronóstico si el gato está enfermo, el gato está anémico, y ya hay pocas veces, es poco lo que nosotros podamos hacer por estos gatos. Lo otro estudio, ¿no es cierto?, es a través de los PCR, ¿ya? Existen dos PCR fundamentales, que son el PCR-RNA, que detecta al virus propiamente tal, la viremia, y el PCR-DNA, que detecta el provirus. Pero también, ¿no es cierto?, vamos a hablar adelante, IDEXX creó hace unos meses el Quant-Real PCR, que tenemos que evaluar y tenemos que conversar, porque es un examen bastante importante y da un gran avance en el diagnóstico de la enfermedad. Este es el algoritmo diagnóstico para infección de los SNAP combo para el virus de la leucemia felina. Ahí ven el nivel 1, que yo les recuerdo, ¿te acuerdas que les dije que tenían que asegurarse que era un BES que tuviera alta especificidad y sensibilidad y que lo usáramos según las recomendaciones del laboratorio? Eso es el nivel 1. Y el nivel 2, ¿no es cierto?, es qué sucede con estos pacientes. En fin, si el gato es positivo, ¿no es cierto?, tenemos dos vías. Si es enfermo, la infección está confirmada y no necesitamos hacer más examen. Él es virémico, él tiene antígeno, entonces el gatito está enfermo de leucemia. Si está sano, si es un gato sanito, cuando ustedes los ven en la consulta, ¿ya?, y sale positivo, tenemos que esperar 2 meses que se lo convierta para repetir el examen. O también se puede realizar PCR-DNA provirus, pero nosotros no tenemos. Entonces nosotros hay, pero no sé la calidad. Entonces nosotros tenemos que repetir el examen en 30 días, ¿ya? El antígeno, si sale negativo el gato y es sanito, no hay infección, ¿ya? Si sale negativo, aún, y, ¿no es cierto?, puede ser que también aún no sea virémico, y repetir según riesgo, ¿ya? Si los gatos son de vida libre, nosotros a veces tenemos la tendencia de testear una sola vez.
y resulta que el gato sale, ¿ya? Ese gato, todos los años, si ponen las vacunas anuales, todos los años, si tiene riesgo de salir, todos los años se debería testear para leucemia. Y después cuando más adulto para inmunodeficiencia. O sea, son gatos que siempre se tienen que volver a testear, no una sola vez, porque el riesgo es bastante alto. Si el gato es de vida interior, es lógico que solamente testeamos de entrada, pero también depende si la dueña no es acumuladora de gatos, porque de repente hay dueñas que uno conversa, no, mi gato es de vida adentro, y después conversa de nuevo con la dueña, tengo 2 gatos más. Y la señora siempre llevan a los gatos a la casa antes de llevarlos al veterinario. Entonces también eso es un riesgo. Entonces todos siempre tenemos que evaluar riesgo para la utilización de estos exámenes. Esto se los muestro. Yo no tengo casos clínicos discordantes porque nosotros no tenemos todos los exámenes para hacerlo, ¿ya? Pero nosotros sí nos podemos encontrar en discordante los ELISA, ¿ya? Y eso puede suceder. Y aquí hay un caso que mostró la doctora Susan Little cuando hizo esta charla de actualización de esta guía, que yo se los voy a mostrar porque nosotros tenemos que saberlo, ¿ya? Aquí ustedes lo que están viendo son resultados discordantes, que a veces se puede ver como que existe, ¿no es cierto?, que para ver resultados discordantes en el tiempo, primero tenemos que tener más pruebas. Pero a veces nosotros podemos tener resultados discordantes en nuestro SNAP. Es decir, que una vez dio positivo y otra vez da negativo. Y eso sí ha sucedido. Aquí tienen una gatita que era de 1 año de edad, sanita, que se realizó el SNAP combo de IDEXX con sangre entera y dio un positivo. Si ustedes ven, faint significa débil, que le dio un positivo débil. Bueno, y ella no tenía anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia. Cuando eso les pasa, normalmente en Norteamérica, ellos inmediatamente después mandan a IDEXX a hacer un antígeno para leucemia, pero en suero. Y ahí llegó la gatita que era negativa. Entonces, el examen, ¿no es cierto?, de IDEXX, el SNAP dio positivo débil y, ¿no es cierto?, el otro dio negativo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos pensar esto? Entonces, realizamos el examen de ELISA disponible en el laboratorio de IDEXX y se hizo con sangre entera, y el otro, ¿no es cierto?, si ustedes ven, lo hicieron con suero. Y aquí hay una explicación para esto que realmente yo no sabía y ahora en esta actualización se lo entrego a ustedes. ¿Cuál es el mejor muestra? ¿Sangre entera o suero? Por muchas razones y opiniones de expertos, piensan que la sangre entera es el examen más sensible para el virus de la leucemia felina. Hay gatos que serán positivos en sangre entera y negativos para suero plasma. Entonces, si es sangre entera, sale positivo débil o positivo, se corre una muestra en suero y sale negativa. No debemos asumir que es negativo, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? No se conoce, pero es lógico. Si nosotros tenemos sangre entera, nosotros tenemos más partículas virales en sangre. Y muchas de estas partículas virales están unidas a los eritrocitos. Entonces, en el suero, cuando nosotros analizamos suero, como ustedes pueden ver ahí, se centrifuga la muestra y solo se pierde la parte de la serie roja y solo analizamos sueroplasma. Entonces, la muestra ideal para buscar antígenos de leucemia felina es sangre entera y no suero como nosotros pensábamos, porque yo también, a mí, si me preguntan, me decían sangre entera, suero, yo decía, da lo mismo, pero en realidad
si nosotros nos podemos pensar, nos da lo mismo. De hecho, en medicina humana, cuando hacen exámenes de antígenos en sangre, usan sangre entera y no usan suero, ¿ya? Por el hecho de que en sangre entera, ¿no es cierto? En suero, perdón, por el hecho de que en suero podríamos encontrar menos partículas virales. Así que eso es algo bueno. Bien, aquí hay otros resultados discordantes que les tengo que comentar. Esto también los presentó, ¿no es cierto?, en esta conferencia que se hizo, y aquí están los resultados de una gata de 13 años, esterilizada, de que siempre ha tenido una vida interior y nunca ha convivido con los otros gatos. Esto yo les quiero explicar algo. Estos tipos de casos serían más o menos complicados para ver para nosotros, a no ser que hiciéramos también PCR, ¿ya? Pero para que sepan para dónde va todo esto. El 6 de noviembre mandaron una muestra a AIDS para evaluar ELISA, ¿ya? Acuérdense que AIDS hace ELISA antígeno en suero, y en ese tiempo, ¿no es cierto?, ellos lo hicieron así porque mandaron la T4. Entonces, como mandaron la T4 y testean a todos los gatos todos se tienen que testar para leucemia, pues nosotros tenemos, ¿no es cierto?, estos gatos que son regresivos, y eso lo tenemos que saber. Entonces, esa vez, esa gatita dio positivo. Como vieron que una gatita sana, de vida indoor, que nunca había tenido contacto con otros gatos, se le repitió la muestra en noviembre 23 y se mandó a hacer un PCR a tiempo real con sangre entera. Bueno, los PCR se hacen con sangre entera, y dio negativo. Después, ¿no es cierto?, tuvo positivo, después negativo, y se quedaron con la duda. Y dijeron, mejor mandemos a hacer otro examen. No mandaron a hacer. Hicieron en su clínica el SNAP de AIDS, ¿no es cierto?, el combo con sangre entera, y dio un positivo débil. Y después, como querían saber de nuevo, mandaron a hacer de nuevo un antígeno de ELISA en suero, y esa gatita dio negativa. Entonces, la pregunta es, ¿este gato es positivo o es negativo? ¿Ya? Porque a lo mejor pueden seguir testeando y va a salir positivo y va a salir negativo de nuevo. Entonces la respuesta está un poco en este gráfico. Porque nosotros, si seguimos testeando a este gato, seguramente va a salir positivo y después negativo igual. Como ustedes pueden ver en este gráfico, ya los gatos, ¿no es cierto?, se pueden mover de regresivo a progresivo. Es decir, los gatos pueden ser positivos y pueden ser negativos. Entonces, mirando este gráfico y mirando esta curva que yo les puedo decir aquí, estos son los PCR, y nosotros, si tuviéramos un PCR, este es el punto de corte del PCR. Y cada laboratorio tiene distintos puntos de corte para los PCR. Entonces, si este es sangre, y aquí está el antígeno, si el gatito fuera negativo, ¿ya?, y estuviera bajo el punto de corte o cerca del punto de corte, sería negativo. Pero si el gatito estuviera hacia arriba, ¿no es cierto?, y estuviera arriba del punto de corte o más arriba del punto de corte, sería positivo. Entonces, cada paciente con la enfermedad de leucemia felina, la antigenemia es fluctuante y no es estática, ¿ya? Entonces, para un gato es muy difícil establecer el estatus de esta enfermedad, ya que distintos laboratorios tienen distintos puntos de corte para esta y para todas las enfermedades, ¿ya? Y por eso estos gatitos uno ve que de repente son positivos y de repente son
negativo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué pasa a ser de suma importancia? Porque así, de esta manera, el laboratorio AIDES diseñó un PCR cuantitativo. ¿Ya? No es como todos los otros PCR que dan positivo o negativo. Se trata de un examen que nos permite saber cuánta copia del virus hay en la muestra. Y hay un punto de corte, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Si hay mucho menos copias es negativo y si hay más copias son positivos. ¿Y por qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a saber si los gatos son progresivos o regresivos, ¿ya? Entonces, si recordamos la gata que vimos anteriormente, la gata era positiva y después era negativa. Después era negativa y después era positiva. La pregunta es, ¿qué tipo de positiva es esta gata? ¿Ya? Entonces, lo que se hace ahora con estos gatitos, ¿ya? Los que tienen todos estos resultados discordantes, es hacer 3 pruebas. Se hace en la clínica el SNAP y se manda al laboratorio AIDES, ¿no es cierto?, el antígeno en suero y el PCR, ¿ya? De esta forma, con estos 3 exámenes diferentes, ¿ya?, que usan distintas muestras y miran los diferentes aspectos de la infección de estos gatitos, ¿ya? Entonces, el patrón de 3 exámenes nos ayuda a saber el estado de los gatos. Ahora bien, y eso depende de las copias que produzca. Ellos pusieron un corte que se dice. Si ustedes pueden ver aquí, si el corte es menor a 1.0 por 10 elevado a 6 copias por ml, ¿no es cierto? Ese gato sería regresivo, perdón. Y si el corte es mayor a 1 de 10 elevado a 6 copias por ml, ese gatito pasaría a ser progresivo, ¿ya? Entonces, en el número de corte, eso lo estableció AIDES a través de estudios, que ese era el corte para saber eso. Entonces, esto es bien importante porque esto es un avance a saber si ese gatito que nosotros vemos positivo y negativo, ¿es regresivo de verdad o va a ser ese gatito un progresivo? Y esto es un avance en el virus de la leucemia felina. Muchas gracias por haber estado conmigo. La guía fue un parto. De hecho, estaba hablando con mi amiga que la tengo ahí, la doctora Loreto Muñoz, y es una guía muy amplia, pero sin duda hay avances que debemos saber. Y también a mi amiga Ángela Olavarría en la Universidad Católica de Temuco, la extraño a las dos. Y muchas gracias por haber estado conmigo esta noche. Les deseo lo mejor a todos y que pasemos todas este mal, pensar en Dios y que todo va a salir bien. Muchas gracias. Perfecto, doctora, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos todavía 131 conectados y han hecho algunas preguntas, así que vamos a ir leyendo las preguntas para ir contestándolas. Algunos, permites que nos puedes colocar las preguntas ahí. Mira ahí. La doctora Sara Vázquez de Cabré dice, doctora, ¿existe interferencia con los resultados cuando hubo una vacunación reciente? Solamente con el virus de la leucemia felina, la inmunodeficiencia felina, pero nosotros no tenemos la inmunodeficiencia. El virus de la leucemia felina detecta antígeno, así que no hay ninguna posibilidad de que haya una reacción cruzada, ¿ya? Así que eso. Perfecto. Vamos a ir a otra pregunta. Bueno, si algunos tienen alguna pregunta que no hayan hecho durante la charla, pueden hacerla y nosotros las vamos leyendo en vivo. La doctora Mariela... ¿Cómo, perdón? La nueva cepa del parvovirus, ¿sí? Es CB2C. CBP2C.
Es el nombre de la nueva cepa. Sí, está en lo instructivo de AIDS, cuando uno hace el SNAP, ¿no es cierto? Ahí salen las cepas que detecta el SNAP, y eso es lo que deben considerar. Es una buena pregunta, porque no todos los exámenes detectan esta nueva cepa, que no es tan nueva, ¿ya? No todos los kits diagnósticos, hay que asegurarse que esté esa cepa entre los antígenos que se detectan. Perfecto. Vamos a ir con otra pregunta. A ver, un segundo, que permita que la cargan. ¿Se fue mucha gente? No, doctora, poquita gente. Solamente empezamos como con 160 personas y se fueron 30 personas, que yo creo que igual es una larga jornada y bueno. El doctor Felipe Albornoz pregunta cómo se llama el libro, amigos. Yo creo que se refiere al link de el libro. A ver si nos puede ayudar. Yo creo que se refiere al link donde se puede encontrar el journal, el journal de actualización de retrovirus. La guía se puede encontrar en la Asociación Americana de Medicina Felina y también en el Journal de Feline Medicine, ¿sí? Y también en la Asociación Europea de Medicina Felina. Ahí están publicados, es gratis y están en PDF, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué en Chile no se vacuna para FIP? Gracias a Dios que no, porque sería un problema muy grande para nosotros, porque los virus de la inmunodeficiencia, como los dije, son unos virus muy versátiles, mutan mucho, hay muchas cepas. Entonces, por eso tampoco existe una vacuna para el virus de inmunodeficiencia humana, porque, ¿no es cierto?, sería imposible que nosotros tuviéramos en una vacuna todos los subgrupos. La vacuna está dentro de las vacunas que nosotros llamamos medicina felina no core o no esenciales. Es decir, no es una vacuna, ni siquiera está en las no esenciales. Es una vacuna que no es recomendada su utilización. Perfecto. Vamos a ir con otra pregunta. Y si no, tengo una pregunta que me hizo por interno la doctora Marcia Davis. Hola, Marcia. Se fue la doctora. Doc, entonces los test de pregunta la Nata Vidal. Hola, Nata, un cariño hermoso para ti, amiga mía. Doc, entonces estos test retrovirales de AIDS, ¿es recomendable siempre tomarlos con sangre entera? Sí. Actualmente lo que nos está diciendo la evidencia es de que sí, que en su clínica, hija, en todas las clínicas debemos hacerlo a pesar de las instrucciones que están en el folleto. Yo creo que esas instrucciones la compañía las va a cambiar, porque estas son cosas muy recientes que nosotros estamos viendo. Pero en la actualidad lo que nosotros debemos hacer es lo que nos dice la evidencia y lo que nos dicen los expertos. Entonces sí, tomen sus exámenes para el retrovirus ahora con sangre entera. Perfecto. Ahí regresé. Hola, Sofía. Bueno, pura gente amiga. ¿De qué edad recomienda realizar los test? Sofía, desde la primera vez que tu gatito llega a tu clínica, tú puedes hacer los exámenes, ¿ya? Así que eso no hay una restricción para no hacer exámenes de retrovirus. Se hacen desde la entrada de cualquier gatito a cualquier edad. De hecho, yo siempre les decía a mis alumnos, antes de tomar la temperatura de un gato, preocúpense de hacer un test de retrovirus. ¿Ya? Eso, Sofía, muchas gracias. Hola, Marcia. ¿Cuántos exámenes antes de vacunar? No entendí mucho. La doctora decía, ¿cuántos exámenes recomiendas hacer antes de realizar la vacunación? ¿Cuántos exámenes de retrovirus? Con un examen. Para leucemia, sí, con un examen. Se asume que nosotros tenemos que testear a los gatos primero para dar las vacunas de retrovirus. Necesitamos saber el estatus de ese paciente. Pero yo soy una persona que vive la medicina práctica. No siempre la gente paga los exámenes, ¿sí? Y a veces esos gatos están en riesgo. Tienen que vacunar porque las vacunas nada le hacen,
porque los gatos que tienen leucemia felina no tienen inmunidad, entonces no van a crear inmunidad con esa vacuna, pero no les va a hacer daño. Más vale proteger a esos gatitos de vida libre que no tenerlos vacunados, ¿ya? Pero sí deben hacer los test, es importante, pero a veces los recursos no están. Vivimos en Chile, tenemos realidades, pero lo primero, muchas veces yo me encuentro también con personas que uno asume que no tienen dinero y tienen dinero igual. Su obligación como veterinario es recomendar el test primero y después, si el dueño no quiere o no puede, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero lo primero es lo que tienen que hacer. Esto es recomendar que tienen que hacer examen de retrovirus. Perfecto. No entendí. Vale, ¿me podría ayudar? Sí, doctora, ¿cómo se sabe en el combo felino la respuesta débil? Él está preguntando cuando usted habló, ¿se acuerdan? Mencionó cuando daba la respuesta. Muy buena pregunta, Alejandro, porque eso se sabe porque cuando tú haces el examen da un color azul, ¿sí? Y eso es según la antigenemia que tenga ese examen. Cuando son pocos los antígenos que capta o las partículas de virus, tiende a dar exámenes que son más débiles, pero siguen siendo positivos. Eso es lo que tú tienes que entender. Aunque sea débil, el gato es virémico, el gato tiene el virus. Lo que pasa es que es débil, nada más, ¿ya? Perfecto. Le voy a leer. Doctora, en caso de tener un caso que dio SNAP negativo y PCR negativo, pero el paciente tiene signos clínicos de anemia y neutropenia, ¿puedo pensar que realmente es negativo o que es un problema primario de médula ósea? Bueno, ahí depende de la edad de tu gatito también, porque si yo tengo un gatito que tiene una anemia y más encima tiene un problema también tú me dices una neutropenia o tendría una pancitopenia en este gato, pueden ser bastantes cosas, pues hijos diferentes, ¿ya? Si el SNAP te da negativo, tú tienes que descartar la enfermedad, sobre todo si un gatito es chico, ¿ya? Además que ese gatito está enfermo, puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? Cualquier otra discrecia medular o también incluso puede ser hasta un micoplasma, ¿bien? Así que los resultados del SNAP son certeros, si te da negativo, es negativo, ¿ya? Perfecto. Vamos con una más. Si la vacuna contra la leucemia protege por un año, ¿por qué se debe testear cada vez que es revacunada al año? Si es recomendable no vacunar si no sale al exterior. Muy buena pregunta. Las vacunas que nosotros utilizamos en Chile no son de la mejor calidad, ¿sí? Nosotros no tenemos vacunas recombinantes en Chile y por ende, aunque tú vacunes a ese gato, él tiene igual riesgo de contraer la enfermedad. Por eso, aunque tú vacunes, tú tienes que volver a testearlo en Chile porque las vacunas no cubren el 100% a esos gatos. Hasta que no tengamos vacunas de Canarypox recombinantes, que sí, ¿no es cierto? Ahí sí, el 100% de los gatitos quedan con una buena inmunidad, no habría que ahí ver y reevaluar los test. Pero actualmente nuestra realidad, con las vacunas que nosotros tenemos, nosotros igual debemos testear a estos gatos. Más aún, tú no tienes el problema que tú midas anticuerpos, tú estás midiendo antígenos. Perfecto. Queda una pregunta más. La doctora Andreina dice, doctora, con respecto a la toma de muestras para parvo, ¿que no se debe tomar directo el recto en el caso del test de Giardia? ¿Es igual? Sí, es igual. Es igual. Muchas gracias, doctora, porque no me acordaba. Gracias por su apoyo. Siempre hay efecto de dilución, ¿sí? Cuando se toma por recto, porque normalmente estos cachorritos vienen con diarrea, ¿sí? Entonces puede ser que tú introduciendo, ¿no es cierto? No sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre de la tórula. El swab es tórula acá. Introduciendo la tórula, no podrías asegurarte que tú estás tomando una buena muestra. Por eso se debe hacer de muestra cuando el perrito tiene sus heces. O el gatito también porque se hace para Paulo Copeni. ¿Sí?
Perfecto. Perfecto. Doctoras, ambas, muchísimas gracias. Vamos a dar, bueno, la doctora Marcia Davis envía sus felicitaciones y muchas gracias, y ahí todos respondiendo. Así que quedaron 123 personas conectadas aún, así que maravilloso. Solamente algunos tips que es importante, que nos han ido preguntando durante la charla, si van a quedar grabadas, y efectivamente está todo grabado, así que no se preocupen, que iremos renovando tanto en YouTube como en Facebook la conexión. Otra cosa importante, como lamentamos que a la doctora no le haya funcionado la charla, entonces lo que vamos a hacer es hacer una grabación y la vamos a subir igual, porque creo que es súper importante hablar sobre la técnica de Lisa que tienen los snaps, y que creo que es algo como básico para comenzar a hablar de todo esto otro que estamos viendo con la doctora Marisol. Lo otro es que si quedaron algunas dudas pueden hacerlas directos a nuestros contactos y podemos resolverlos tanto con la doctora Eliane y Marisol. Y por último, por supuesto, nuevamente muchas gracias por la conexión, porque de verdad que se pasaron en acompañarnos tanto rato, muy interesantes las charlas, a la doctora, que siempre es un agrado escucharla, así que eso. Gracias. Y solamente los últimos tips, que no olviden meterse, siempre ingresar al sitio de IDEXX Learning Center, que sirve para ir estudiando respecto a las enfermedades y a los kits y a los distintos análisis que tiene IDEXX. Y otra cosa importante, ahí saluda a la doctora Ángela Ravarría, que fue mi profesora en la universidad también, así que una mención especial para ella. Y otro tips importante, que siempre nos sigan en redes sociales, porque ahí vamos a ir avisando de las charlas. Ahora tenemos una activa con IDEXX del doctor Couto, entonces ya va a estar hasta mañana. Mañana la damos de baja y se sube otra por 15 días más. Así que eso. Eliana, no sé si tú quieres dar algún aviso, aprovechando que todavía tenemos conectado. No, quería agradecerles a todos por la atención. Discúlpenme los problemas que tuvimos, pero vamos a arreglar esto, ¿no? Y sí. Y entonces en el Learning Center, que como dijo doctora Valentina, tenemos toda semana varios webinars, pero están en inglés todavía, pero de temas súper actuales. Ahora el tema está en COVID-19, en PETS, y siempre estamos actualizando los webinars. Entonces, es muy interesante toda la información que tenemos allá. Perfecto, muchas gracias. Doctora Marisol, ¿usted quiere decir algunas palabras antes de desconectarnos? No, primeramente, gracias a ti, Valentina, por el apoyo, eso es lo que quiero decir. Y gracias a usted, doctora, por haber estado esta noche con nosotros y por su apoyo. ¿Sí? Gracias, muchísimas gracias a todos. Entonces, nos cuidamos. Acá, como estamos en vivo, llegó mi hijita, cosas que pasan. Así que eso, un cariño para todos. Gracias por todos los saludos que me están dando. Mucha gente que colegas, mucho cariño. Ya, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Gracias. Gracias.